Me puede sentarse, bendito Dios. El objetivo, hermanos, de la enseñanza de este día es el procurar, hermanos, ser nosotros más sinceros y más genuinos. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando dicen amén. Amén, amén, amén. Vamos a hablar, hermanos, de algunos aspectos que son enemigos del cristianismo. Otras ocasiones, hermanos, hemos hablado, cuando hemos predicado sobre los enemigos del alma, pero no estamos hablando ahora mismo en términos, amados hermanos, personales, sino en términos generales, aspectos que son enemigos del sistema, enemigos, hermanos, de lo que se conoce como el cristianismo. Gloria sea el nombre del Señor. Y hay una escritura, amados hermanos, que se encuentra en Colosenses, en el capítulo 2, vamos a buscarlo rápidamente. Amén. Capítulo 2. El verso 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, y entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento que da Dios. Atención al verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si estuvieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustéis, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas todas que se destruyen con el uso? Amén. Pablo está hablando, amados hermanos, de nosotros, la iglesia que ha resucitado con el Señor Jesucristo, que está asida, no, hermanos, a rendirle culto a los ángeles, no a los ídolos, amados hermanos, mudos, sino que está asida a la cabeza, la cual es, hermanos, el Señor Jesucristo. Y Pablo dice: ¿por qué? Si ustedes están, dice, sometidos al poder de Cristo, a la autoridad de Cristo, al gobierno de Cristo, ¿por qué? Como si todavía estuvieras en el mundo, os sometéis a principios, a mandamientos: no toques, ni aun mires, ni te acerques. Estoy mencionando, como dicen algunas traducciones, no tomes en tus manos, ni te acerques, ni pruebes. Es decir, mandamientos, hermano, dice, de hombres, y mandamientos que tienen reputación de sabiduría, dan la apariencia de santidad, dan la apariencia de fidelidad, dan la apariencia de abnegación, de sacrificio, de duro trato del cuerpo. Pero Pablo dice, pero en la vida real no tienen ninguna autoridad, no tienen ningún poder sobre los apetitos de la carne. En otras palabras, son cosas que no nos ayudan a nosotros, son mandamientos de hombre, son enseñanzas de hombre, que quieren, hermanos, coartar la libertad a la cual Cristo Jesús nos ha llamado. Pablo advierte cuando dice: mirad, ¿verdad?, que no uséis de la libertad que tenéis en Cristo para hacer lo malo. No tenemos libertad para hacer lo malo, gloria a Dios, pero tenemos libertad, amados hermanos, aleluya. Y es algo que tenemos que tener presente, de que estamos sujetos al Señor Jesucristo, amados hermanos, y no a la enseñanza y los mandamientos de los hombres, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y uno de los problemas, hermanos, que son enemigos de la iglesia es ese espíritu
fariseísmo, amados hermanos. El fariseísmo es una especie de espíritu. Como hay especies de espíritu que la Biblia nos habla. La Biblia habla de, por ejemplo, hermanos, del espíritu de Balaam, el espíritu de Jezabel, del espíritu, amados hermanos, del fariseísmo. Son espíritus, amados hermanos, que andan rondando, que cambian de nombre, que cambian de época, que cambian de vestimenta, pero sigue siendo el mismo espíritu, aleluya. Cuando se habla de espíritu, amados hermanos, en la Biblia se puede entender algo para hacer una aclaración. Hay un sentido en que se le llama a tendencia, comportamiento, actividad. Usted ve, por ejemplo, la gente que cree en la reencarnación. Sabemos que la Biblia, hermanos, aleluya, no apoya esa enseñanza, que es una enseñanza de Egipto, una enseñanza pagana. La Biblia dice, está establecido, o más bien en hebreo dice, y de la manera que está establecido, que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. Sin embargo, hermanos, como dice la Escritura, todas las cosas son puras para los puros, pero para los inmorales e infieles nada les es puro, porque hasta su mente y sus corazones están corrompidos, aleluya. Y algunos, cuando miran la Escritura, dicen, mira, Juan el Bautista era, amados hermanos, la reencarnación de Elías, porque dice que el Señor dijo, este era aquel Elías, aleluya. Y es la reencarnación, Juan el Bautista. En primer lugar, hermano, gloria a Dios, no puede ser la reencarnación porque Elías sencillamente no murió. La Biblia dice que el Señor se lo llevó y lo arrebató al cielo y se lo llevó vivo. Amén, amén. Y cuando se refiere al espíritu que venía con el espíritu de Elías, Juan el Bautista era, hermano, tenía un espíritu de condena en contra del pecado. Un espíritu valiente, de oposición. Amados hermanos, así como el profeta Elías no temía a las autoridades y sus hermanos se oponía a lo malo, así era el espíritu de fervor y de santidad y de celo que tenía Juan el Bautista. Amén, amén. Pero gloria sea el nombre del Señor. Hablando otra vez, hermano, del fariseísmo. En los días de Jesús, hermanos, era peligroso. Porque, como leímos, hermano, uno de los peligros peores del fariseísmo es que son gente que se paran en la puerta, amados hermanos, y ni ellos mismos entran, pero tampoco dejan que los demás entren. Y lo hacen, como decía el Señor, poniendo cargas pesadas, poniendo, hermanos, ataduras, poniendo mandamientos, tratando de asfixiar a las personas, tratando de alejar a las personas, tratando de ponérselas difícil a las personas, aleluya, para que la gente entonces, hermano, no pueda entrar. Pero dice, por fuera se mostraban, amados hermanos, como limpios, se mostraban, el Señor lo compara a sepulcros que estaban blanqueados, pintados, limpios, adornados, pero por dentro estaban llenos de podredumbre y llenos de huesos, aleluya. Esa era amados hermanos, su fascinación, lo exterior, la apariencia, para que los hombres, hermanos, lo miren. Se amarraban unas cajas llenas de escrituras, se dejaban crecer los flecos, y es como decir, hermanos, una falda bien larga, una ropa bien ancha, y para que la gente dijera, hermano, qué gran santidad, qué gran temor de Dios, qué gran reverencia, qué gran sujeción. Pero gloria sea el nombre del Señor, amados hermanos. La Biblia dice, a los hombres persuadimos, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, aleluya.
Aleluya, amén. Dice el Señor no necesitaba que se le diera testimonio de ningún hombre, porque Él sabía lo que estaba en los corazones de cada uno de ellos. Aleluya. Pero ese mismo Espíritu, hermanos, aleluya, se mueve a través de las edades. Lo vemos, hermanos, instalado en Roma. Lo vemos, hermanos, instalado allí otra vez, hermanos, con esos grandes ropajes, rodeado de opulencia, rodeado, amados hermanos, de riqueza, rodeado de poder, rodeado de nombres, rodeado, hermanos, de ídolos, aleluya, con una historia siniestra, con una historia perversa, pero mostrándose delante de los hombres, amados hermanos, como santos, aleluya. Y decía el Señor en su palabra, a los fariseos les gustaba que se les llamara padres, hermanos, se les llamara maestros, pero a pesar de que el Señor Jesucristo dijo, ustedes no van a llamar en sentido espiritual padre a nadie sobre la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Estos hombres, hermanos, claramente con conocimiento, se hacen llamar padre porque trae el mismo espíritu de fariseo, y el fariseo es una persona que no está circuncidada, amados hermanos, en el corazón, sino que tiene una apariencia exterior como el judío, que estaba contento y se gloriaba porque estaba circuncidado en el prepucio de la carne. Pero dice la Escritura que el verdadero judío no es el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en el interior. Dice cuya circuncisión, dice, no es, amados hermanos, en la carne, sino que es hecha en el corazón, cuya alabanza no proviene de los hombres, sino que proviene de Dios. Aleluya. Amén, amén. La circuncisión de la carne, hermanos, era una señal, era una sombra de la verdadera circuncisión que habría de ocurrir en el corazón de los hombres. Cuando el hombre quitara de sí el cuerpo pecaminoso, amados hermanos, y lo alejara de él. Pero aquellos seguían con un corazón pecaminoso, lleno, hermanos, aleluya, enemigos de Jesucristo, enemigos de la palabra. Que llegó el momento que en sus propias sinagogas apedreaban y mataban, hermanos, a la gente. A Esteban, hermanos, aleluya, y a muchos santos de Dios los mataron en sus propias, hermanos, lo que venían siendo las iglesias para ellos. Imagínense nosotros aquí, matando gente en el nombre de Dios. Conozco un hermano, aleluya, el hermano Vela me testificaba que lo agarraron 3 pastores, hermanos, de la Trinidad, y lo puñalaron por causa, hermano, del nombre del Señor. O sea, ya sacaron un pleito ya por el nombre, hermano, por la prédica que decía, hermano, que lo agarraron entre 3 ahí, lo puñalaron, aleluya. Imagínense, gloria a Dios, como hacen algunas religiones, hermano, que son falsas, que dicen que son religiones de paz. Pero si usted hoy nace en una religión de esa, y un día conoce la palabra de Jesucristo y se convierte, lo matan, aleluya. Y dice, hermano, que son religiones de paz. Pero ese espíritu, hermano, de fariseísmo se mueve. Aún, amados hermanos, en las iglesias cristianas existe, amados hermanos, ese espíritu de fariseísmo, donde se pone el hincapié en lo exterior, donde se juzga por lo exterior, donde se condena por lo exterior, donde se, hermano, se exagera sobre lo exterior. Porque como hemos dicho muchas veces, aleluya, así como algunos dicen que no lo dice la Biblia, pero algunos dicen, hermano, que el rostro es el reflejo del alma. A veces, hermano, se puede cumplir. Hay personas que en el rostro se ve que son, hermanos, unos zorros. A veces se mira, hermano, que la hipocresía se les mira en el rostro.
Hay rostros de gente que se nota que tienen cara de descarado y eso es lo que resultan siendo, descarados. Y hay mujeres, hermano, que se les nota en el rostro que son unas libertinas, hermano, y unas mujeres, hermano, dadas, y eso resulta siendo. Pero no siempre, aleluya, es así. La forma que el Señor dijo, hermano, de conocer, digo el Señor, hermanos, por los frutos se conocen los árboles, aleluya. No es buen fruto el que da, buen árbol el que da malos frutos, aleluya. Ni puede ser, hermanos, un árbol bueno que dé malos frutos, ni a la inversa. Pero aún, hermanos, en la iglesia cristiana, miren, por ejemplo, cuando usted mira, vamos a ver lo que dice la Escritura en Pedro, capítulo 3, primera de Pedro, en el verso 1. Perdón, hermano. ¿Estamos ahí? Dice, asimismo, esposas, sométanse a sus maridos. Esta versión que estoy leyendo, la Nueva Versión Internacional. Dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados por el comportamiento de ustedes, o más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, en la que procede del íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios, y así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Ahora bien, cuando la Escritura se mira desde el punto de vista, amados hermanos, más de fariseo, más de lo exterior, entonces vemos nosotros, hermanos, cuál es el pensamiento, el juego de pensamiento. El juego de pensamiento es, bueno, la mujer se pone lo externo, la vestimenta. La mujer tiene que vestirse, ¿verdad? No puede tener oro, no puede tener peinado ostentoso, no puede tener perlas. Y si la mujer tiene anillo de oro, tiene cadena de oro, o tiene pendientes, hermano, de oro, entonces es una mujer pecadora, es una mujer que está, amados hermanos, desobedeciendo la palabra de Dios. Porque dice Pablo, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con oro ni perlas ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponden a las mujeres que profesan la piedad. Y la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, porque dice, el varón no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, en santificación y con modestia, dice la palabra del Señor. Pero el enfoque del espíritu del fariseísmo, amados hermanos, se enfoca otra vez en lo exterior. Veamos, si la mujer tiene cadena de oro, anda mal. Si la mujer tiene pulsa de oro, está mal. Si la mujer tiene cadena de oro, otra vez, o pendiente, está mal. Pero ese no es el sentido de la Biblia. El sentido de la Escritura dice, si la mujer no tiene un espíritu tierno, está mal.
Si la mujer no tiene un espíritu apacible, está mal. Si la mujer no tiene un espíritu sumiso a su marido, está mal, es lo que dice la Biblia. Aleluya, amén. No estoy diciendo que el apóstol dice que lo contrario. Dice la Biblia que no se pongan adornos de oro. Dice, está hablando en el sentido de, si usted ve el sentido de la enseñanza, de la escritura. Dice, ustedes mujeres tienen que agradar a Dios y tienen que tener un agrado hacia Dios. Y no va a consistir, está diciendo, Dios no lo va a lograr, dice, con placer, con adornos de oro, ni con perlas, ni tampoco con vestidos costosos. No, dice, sino que ustedes se tienen que adornar, dice, con un espíritu tierno, con un espíritu apacible, los cuales son de grande estima delante de Él, porque así, ¿cómo? No sin perlas ni sin oro, porque así, con un espíritu tierno, con un espíritu apacible, se ataviaban aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Y pone un ejemplo, como Sara, que obedecía a su marido llamándole Señor. En otras palabras, las cosas se deben mirar en su balanza. Entonces se tiende a juzgar si una mujer anda con pendientes, hermanos, está pecando. Si anda con brazaletes, anda pecando. Si anda con, ¿verdad?, con perlas, que es algo costoso. Si anda con oro, que es algo costoso. Si anda con esos peinados tentosos, está pecando. No. Y luego, hermanos, aleluya, lo que dice es que ese no es el adorno, que el adorno es el espíritu tierno, el espíritu apacible, la mujer que tiene un carácter amargado y rebelde y contencioso e iracundo, aunque no tenga perlas ni tenga oro. Esa es la que está pecando y esa es la que está mal en la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Es el sentido donde se debe mirar las cosas. ¿Se entiende el punto? Amén. Pero cuando hay hermanos, gloria a Dios, están las hermanas, ok, sin ningún pendiente. Pero hermano, conocí unas hermanas, yo no usaban ninguna joya, pero hermano, no respetaban al esposo y tenían, hermano, molestia con unos hermanos y enojados con otros hermanos y enemistades con hermanos. Pero el fariseísmo, amados hermanos, decía, estaban bien. No, Señor, aleluya, no estaban bien. Porque la Biblia dice claramente, amados hermanos, que el adorno es el espíritu tierno, apacible, dice, y el respeto y la reverencia, amados hermanos, con el esposo. Sometida, sumisa, aleluya. Amén. Eso es, amados hermanos, lo que dice la Biblia. Pero cuando no se le da, hermanos, el verdadero enfoque, y por eso es un enemigo el fariseísmo, porque no permite que la obra de Dios se lleve a cabo. Por ahí andan 20,000, amados hermanos, que nada que ver con Dios. El Espíritu Santo, amados hermanos, si quiso tocarlas algún día, no se dejaron, no han sido transformadas ni renovadas, pero están contentas porque están en el sistema religioso y fariseo, disfrazados, amados hermanos. Y nada más lo que están diciendo es, vamos a ver, ya cuando comience a llegar a la iglesia con falda larga, y entonces la vamos a bautizar ya. Cuando ya se quite la joya, la vamos a bautizar. Y el espíritu, hermano, fariseo quiere hacer las cosas al revés. Aleluya. Amén, amén. La cosa es, hermano, gloria a Dios, cuando una persona dice de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y he aquí que todas son hechas nuevas. No una parte nada más, aleluya. De manera que, oiga bien, nadie vaya a malinterpretar las palabras,
pero poniendo a veces ejemplos extremos se comprenden las cosas. De manera que si alguien tuviera todavía y usara una cadena de oro, aún no tuviera un collar de perlas, si se lo pusiera, amados hermanos, ciertamente estaría desobedeciendo el mandamiento que estaba, porque llegó a ser mandamiento aquí del apóstol, y no estaría correcto, porque él dice, no gasten el dinero en esas cosas caras, no pongan hincapié en eso, pero hasta qué punto sería pecado. No dice el mandamiento de Cristo. Oiga bien, sabemos que Dios mismo les dio a las mujeres, Dios mismo les dio alhajas y Dios mismo les dio brazaletes, Dios mismo les dio prendas cuando le quitó al pueblo de Egipto lo que le había robado con sacrificio. Ahora bien, ¿hasta qué punto es de verdad peor pecado tener un corazón que no sea, amados hermanos, un corazón tierno, sino que sea un corazón déspota, un corazón duro, tener un espíritu que en vez de ser afable, amigable, pacífico, sea un espíritu contencioso, un espíritu amargado, un espíritu inconforme, un espíritu, hermanos, belicoso, de pelea? Eso, aunque, amados hermanos, gloria a Dios, eso sí sería el verdadero pecado, gloria a Dios, o sería un pecado peor, bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios nunca ha sido participante de pecado. Y si Dios un día le dio joyas, hermanos, y esas cosas a las mujeres, gloria a Dios, nunca eso constituía un pecado, que era algo como cosas, hermanos, gloria a Dios, que no eran de un carácter espiritual, que era un símbolo, porque era un símbolo, porque Dios lo hizo, porque lo usó como un símbolo de todo lo que usó en el Antiguo Testamento. Le dio adornos, porque estaba anunciando la simbología del verdadero adorno, de lo verdadero que para Dios es hermoso, que es, hermano, lo espiritual, el carácter de la persona que refleje que Cristo Jesús se está formando en ella. Aleluya. Porque, amados hermanos, da trabajo que una mujer para un niño. Son 9 meses que lo tiene que tener en el vientre. Pero para que nazca Jesucristo en una persona, para el mundo es fácil. Dice, voy a hacer el acostamiento y el levantamiento y el nacimiento. Y ahora el 24 de diciembre ponen mucho pesebre y muchas cosas. Estamos celebrando el nacimiento de Cristo. Pero ese no es el nacimiento. Dios no quiere solamente que Cristo nazca en nosotros. Dios quiere, amados hermanos, que Cristo no solamente nazca, sino que se desarrolle y crezca. Porque es lo que decía el apóstol Pablo cuando se refería a la iglesia. Decía, ¿verdad? Otra vez dice, vuelvo a sufrir dolores de parto por causa de ustedes, hasta que Cristo, dice, sea formado en vosotros. Aleluya, amén. Ese es el punto, porque Dios está esperando es eso. Por eso dice que estableció primeramente, hermanos, apóstoles o profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, para que todos lleguemos a través del conocimiento de Jesucristo hasta la estatura, la plenitud de un varón perfecto, hasta que sea formado en nosotros Jesucristo. Porque dice que el primer Adán, que hermanos fuimos creados en él. Digo, el Señor hagamos el hombre ahora a nuestra imagen, según nuestra semejanza. La gente se rompe la cabeza con quién hablaba. Bueno, dice la Biblia que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y cuando hizo al hombre, amados hermanos, dice, Dios estaba en Cristo. Dice, Dios tomó forma de siervo, en condición de siervo, se hizo hombre. ¿A quién se refería? A Cristo. El propósito de Dios, el plan de Dios en la mente. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Aleluya. Porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y fue el primer hombre, amados hermanos. Pero el postrer Adán, que es el Señor Cristo mismo. Amados hermanos, somos formados en la imagen de Él.
a través de una renovación de nuestra mente, a través de una renovación de nuestro espíritu, a través de cambiar un corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne. Aleluya. Amén. Pero hay enemigos, amados hermanos, enemigos, gloria a Dios, hermanos, que son estos espíritus, hermanos, de fariseísmo. Yo cuando me convertí, amados hermanos, gloria a Dios, ahora me doy cuenta, hermanos, gloria a Dios, es más bien yo creo que era más bien una secta que una iglesia. Porque, hermanos, le meten tantas cosas en la cabeza a uno. Sinceramente, viendo las escrituras, hermanos, nos damos cuenta que no es lo que dice el Señor. Digo, el versículo que acabamos de leer en Colosenses capítulo 2, lo voy a repetir. Si ustedes dice que nadie os prive de vuestro culto, dice, adorando a los ángeles y entremetiéndose en lo que no ha visto por medio de una mente hinchada y carnal, sino haciéndose a la cabeza en virtud, la cual todo el cuerpo entrelazado va nutriéndose hasta llegar a tener un crecimiento. Y luego dice otra vez, si estamos en Cristo, hermano, dice, ¿cómo os sometéis a preceptos? Como si estuvieras en el mundo, sin nuestra autoridad, sin nuestro gobierno, sin nuestro Señor es Cristo. ¿De por qué otra vez estás sujeto a mandamientos, hermano, de hombres? Mandamientos como si estuvieras en el mundo obedeciendo, tales como no manejen, ni toquen, ni aún prueben cosas de las cuales tienen cierta reputación de sabiduría o de humildad o de trato duro del cuerpo, pero no tienen ningún beneficio en aplacar los deseos de la carne. Hermanos, se convierte uno, acaba volviendo loco los hijos. Decían allá, hermano, que tal cartoon es malo. Y ya estaba uno nada más, hermano, que un cartoon, ¿cuál cartoon? Un cartoon morado. Agarraba a mis hijos, ¡oh! Cuidado, quita eso que tiene demonio. Y luego, que si Blancanieves, hermano, no sé qué cosa, que si éramos eso, o no sé cómo volver locos son niños, hermano. Es cierto, porque todo lo que veía uno, todo lo que le decía a la gente, por la vida real, amados hermanos, gloria a Dios, y nosotros como cristianos, que estamos asidos de la cabeza de Cristo, a nosotros no nos entra ni brujería, ni nos entra ninguna cosa, amados hermanos, vamos a estar preocupándonos. La cosa real es que, amados hermanos, lo malo es malo y el pecado es pecado, pero lo que no es pecado no hay que estarle buscando. Gloria sea el nombre del Señor. Complicándole la vida, hermanos, aleluya, a uno solo. Gloria a Dios. Amén. La Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Y luego acá aclara allí, dice, pero no os engañéis, porque esa no es la sabiduría que viene de lo alto, porque la sabiduría de Dios es, dice, pacífica, amable, lleno de fruto de misericordia. Pero donde hay contención y pleito, allí hay toda mala obra, y va diciendo, etcétera. En otras palabras, amados hermanos, cuando algo es pecado, hermanos, es pecado. Hoy en día es difícil que usted pueda ir a un cine y ver una película, porque lo más probable, hermano, que tenga mucho contenido sexual, probable que tenga un lenguaje inapropiado. Pero eso no es lo que me enseñaron. El cine era malo. Y no sé qué niño fue de no sé qué iglesia, que en el cine había demonios, hermano. No, señor, si usted va al cine y va a ver, si hubiera una película, si existieran, que creo que de pronto existan, de cartón, si hubiera una película que fuera buena, no había nada malo en el cine. Ahora, si usted va a ver una película mala, aunque la vea en su casa, está mala. Aunque la vea en la televisión, está mala. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Lo mismo, amados hermanos, gloria a Dios, todo eso viene con un objetivo de asfixiar, con un objetivo, hermano, de asfixiar la gente, de ponérsela
difícil, porque gloria a Dios, hermano, en el no maneje, no toque, no pruebe, no mire, hermano, no hay ninguna sabiduría. Tiene cierta reputación de sabiduría, de duro trato del cuerpo, de santidad, pero en la vida real, amados hermanos, no tiene ningún poder en contra de los apetitos de la carne. Lo único que tiene poder para controlar los apetitos de la carne es un corazón que esté arrepentido, amados hermanos, y que se aborrezca a sí mismo y aborrezca el pecado y le dé la gloria al Señor y le ore y lea la Biblia y viva, amados hermanos, gloria a Dios, en obediencia. Eso sí tiene poder para dar, hermanos, un freno a los apetitos de la carne. Aleluya. Pero todo lo demás, hermanos, aleluya, no tiene nada. Usted puede mirar, hermanos, una persona que anda muy vestida de una manera de santidad, pero si no tiene comunión con el Señor, hermano, anda ardiendo en pasiones, aleluya. O a lo mejor, aunque sea en la mente, es una adúltera o un adúltero, porque gloria es el nombre del Señor, no está, amados hermanos, enfocado en lo principal, de adentro hacia afuera. Gloria es el nombre de Jesús. Amén. Y una de las cosas, amados hermanos, que es un tema que para muchos suena una herejía, sonaría una herejía, amados hermanos, que es el punto, gloria a Dios, de que solamente todo tipo de canciones, hermanos, todas las canciones malas, solamente puede oír canciones nada más cristianas, hermano. Pero bíblicamente, amados hermanos, bíblicamente hablando, si usted mira el libro de Cantares, amados hermanos, es un libro de cantos, de romance entre un hombre y una mujer. Si usted mira, amados hermanos, gloria a Dios, una canción que un hijo le saque a un padre, que honra al padre. Una canción romántica que un esposo honra, amados hermanos, gloria a Dios, a la esposa, o está enamorado de la esposa, o habla de los ojos bonitos de la esposa, o ¿qué hay malo? Entonces las canciones están formadas de palabras. ¿Qué diferencia hay entre hablar y cantar? Si la canción habla de adulterio, igualmente dice fornicación y adulterio ni siquiera se nombre entre los santos. Aleluya. Pero si usted no oye canciones, amados hermanos, gloria a Dios, pero si tú andas hablando malas palabras y doble sentido, y andas hablando de fornicación o de adulterio, o andas en esos caminos, gloria sea el nombre del Señor Jesús, hermano, está frito, está en pecado. Si son canciones, hermanos, de adulterio, de doble sentido, de malas palabras que glorifiquen, hermanos, lo que es, hermano, la violencia, la droga, o el sexo, o el adulterio, o la fornicación, amados hermanos, es malo, absolutamente. Pero gloria sea el nombre del Señor. Si le canta a la creación de Dios, como los salmos, si cuando veo los cielos sobre tus manos, etcétera. Pero el objetivo, amados hermanos, el fundamento bíblico, y eso no es darle la gloria, amados hermanos, por hablar de otra cosa, no es darle la gloria a la mujer, ni es darle la gloria al padre, ni es darle la gloria a un amigo, ni es darle la gloria a un niño. Lo que quiero llamar la atención, amados hermanos, es que el pecado es pecado. Y lo que no es pecado, amados hermanos, no es pecado. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, amén. Aleluya. Lo que es pecado, amados hermanos, es pecado. Y es como hablar otra vez. Entonces, si no habláramos, hermanos, nomás tenemos que hablar de Dios. Y si ya no estamos hablando de Dios, estamos mal, estamos pecando. Solamente tenemos que hablar, no podemos hablar de trabajo. No podemos hablar, hermano, no puede hablar de romance el hombre con la mujer. No puede hablar, hermano, dos amigos de un paseo. No puedes hablar de lo que le venga en ganas de hablar que no sea pecado. ¿O qué diferencia habría? Entonces, ¿qué diferencia hay entre un canto y hablar? Uno está en notas musicales y el otro está
en palabras nada más. Pero el punto es, amados hermanos, que es como todas las cosas. Es como, hermanos, la persona bebedora, la persona borracha, gloria sea el nombre de Jesús. Hermanos, el borracho no tiene control. Cristo Jesús, amados hermanos, si uno está deseando, si ese es el punto, si uno está deseando, hermanos, irse para el mundo, bueno, hermanos, gloria a Dios, si eso es lo que quiere, se va al mundo, se va a perder. Pero si yo estoy aquí en este día, amados hermanos, gloria a Dios, es porque yo aborrecí el mundo. No hay nada, amados hermanos, en el mundo que yo ansíe, que yo desee, gloria a Dios. No hay nada que me pueda hablar. Es lo mismo, hermanos, el cristianismo. Con la gente de afuera no quiere hablar. Gloria a Dios, hermano, con la gente de afuera no quiere hablar. La gente de afuera, hermano, aleluya. Entonces, ¿cómo, amados hermanos, se les lleva la palabra de Dios? Si usted, hermano, a mí no se me va a pegar, amados hermanos, que la gente de afuera hace droga. Si yo hubiera querido hacer droga, no hubiera venido a Cristo. A mí no se me va a pegar que la gente de afuera, hermano, toma bebida, porque si no, hermano, no hubiera venido a Cristo. A mí no se me va a pegar que la gente de afuera son idólatras, hermano, porque si no, no hubiera venido a Cristo. Aleluya. Amén. No, amados hermanos, gloria sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es para todo. Una cosa es, hermano, tener comunión. Una cosa es tener cosas, hermanos, en común. Pero gloria a Dios, uno tiene que estar convencido en quién ha creído, gloria a Dios. Uno tiene que estar seguro qué es lo que quiere para su vida. Uno tiene que estar seguro, amados hermanos, el precio que se ha pagado por nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero gloria sea el nombre del Señor Jesús, hermano. Si miramos, hermano, hablando de los enemigos, hermano, del sistema del cristianismo, un caso de ellos, hermano, lo vemos, hermanos, de este fariseísmo, otra vez, lo que sucede en la Iglesia Católica, que los llamados sacerdotes no se casan, y no se casan sencillamente porque el apóstol Pablo profetizó, después de haber dado en el capítulo 3 de Timoteo los requisitos del ministro. Amados hermanos, dice, sin embargo, aunque los requisitos son así sencillos, que sea casado, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no amante de ganancia deshonesta, que tenga a sus hijos en sujeción, etcétera, etcétera. Y sin embargo, el Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos van a traicionar la fe y van a empezar a escuchar doctrinas de demonio, enseñanzas que venían de demonio. Dice, entonces, ahí está el fariseo, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participen de ella los creyentes. Ahí está, el demonio venía y iba a traer la falsa enseñanza, pero la falsa enseñanza se recibe donde hay una tierra, amados hermanos. Dice, el buen sembrador salió a sembrar la semilla. Y ve cómo, según era la tierra, hubo lugar donde la palabra de Dios se daba. También, hermanos, aleluya, la enseñanza del demonio. Esa enseñanza también se da muy bien en ciertos corazones y en ciertas tierras. Y se dio muy bien en los mentirosos, en los fariseos, en estos hipócritas que se hacían que eran muy santos, que habían crecido tanto espiritualmente, que ya eran una especie de semidios. Amados hermanos, aleluya. Y sencillamente, ¿qué dijeron? No necesitamos mujer. Y vemos el resultado. Por eso son los enemigos, amados hermanos. Los resultados es una cueva de homosexuales, hermanos. De gente, porque muy poca gente tiene el don de la abstenencia. Dice Pablo, ojalá
Ojalá muchos tuvieran el don que yo tengo, decía él, de abstenerme, de no tener mujer. Porque la Biblia dice, no le es bueno al hombre estar solo. Dice la Biblia, porque es mejor casarse que quemarse. Pero gloria sea el nombre del Señor Jesús, hermano. Imagínense, se hizo un refugio ahí de homosexuales. Porque a menos que Dios llame a un hombre con un llamamiento directo, que Dios lo llame, hermanos amados, y le dé un llamamiento directo, fuerte, para que ocurra lo que dice en la Escritura: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, es requisito que sea casado. Sin embargo, para que alguien, amados hermanos, tenga la vocación de ir en contra de la naturaleza, no, y luego que sucedió lo que tenía que suceder, que no se puede ir en contra de naturaleza. Estaban yendo en contra de la naturaleza, llegaron, porque todos estos perversos, amados hermanos, y corrompidos, ya ni con las mujeres, hermanos, se metieron, sino con los niños. Yo recuerdo cuando yo era niño, yo nunca oí eso, hermano. A lo mejor había, hermano, pero yo nunca oí que abusaran, hermano, los niños, y que abusaran las niñas, hermano. Yo no sé de qué planeta me crié yo, pero allí no había eso, hermano. Aleluya. Sería muy raro, pero hubiera sido muy raro, pero nunca se escuchó eso. De que hombres que se fueran los ojos para los niños, o que se le fueran los ojos para las niñas. Se oía que cuidado con los viejos, los viejos son un poco, hay algunos viejos que se le van los ojos para las niñas, y le decían ellos, ten cuidado con los viejos que son un poco salpicones. Era lo que se oía. Pero otra cosa, hermanos, aleluya, pero el pecado, hermano, va aumentando. Entonces, este fariseísmo, amados hermanos, este espíritu, gloria a Dios, por eso es uno de los enemigos. Mire cómo se va disfrazando en diferentes épocas, en diferentes lugares, en diferentes cosas. Ese espíritu, hermano, otro de los espíritus enemigos, hermano, es el espíritu que la Biblia le llama a los nicolaitas. A lo mejor alguien no quiere estar de acuerdo con que eso, la definición de los nicolaitas no es esa. Si no está de acuerdo, pues le podemos poner otro nombre. Pero existe una tendencia en los hombres desde que el Señor tenía a los discípulos, hermano, que era el querer ser uno de los mejores que otro. Y ahí se buscaron, hermano, algunos hermanos hijos de Zebedeo, y hablaron con la madre: ve y habla con Jesús y dile que en tu reino acuérdate de mis hijos para que los pongas en buenos puestos. Pero usted ve, amados hermanos, el Señor los reprendió y le dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo, dice, subyugan a la gente que tienen por debajo de ellos, pero entre vosotros no será así, porque el que quiere ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Amados hermanos, sin embargo, usted mira otra vez ese espíritu que ya se metía en la iglesia de gobierno. Y no solo está en la iglesia católica, que está el cura, está el obispo, está el arzobispo, está el archialgo, creo que hay también. Y van, hermanos, escalones hasta que llega al Papa. Precisamente el Papa, cuando el Señor Jesucristo dijo: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno vuestro Padre, el que está en los cielos. ¡Aleluya! Pero le llaman, hermanos, aleluya, el Papa, porque es uno de estos mismos espíritus que andan rondando, que son, hermanos, enemigos, hermanos, del cristianismo, y que se van, hermanos, ya habría que ir, los extremos son malos. Como ahí como se vive, hermano, que es el mundo completamente. No hay distinción. La gente quiere vivir y vive como en el mundo, en el pecado, hermanos, en la idolatría, hechicería. El idólatra y el hechicero es la misma cosa. Porque para ser un buen idólatra hay que ser un buen hechicero. Y lo manejan muy bien. Hermanos, tienen ahí su mezcolanza con sus ídolos y sus hechizos.
¿verdad? Y eso sí no es distinción, hermanos. Ahí todo el mundo, hermano, todo el mundo lo revuelca. Ahí sí se va, hermano, bueno y malo, pecado y lo que sea. Al cabo, cuando se mueren, están en el purgatorio. Y después lo van a sacar de allí. Y o si no, hermano, con una misa, con el cuerpo presente, o si no el cuerpo presente, le hacen una misa y lo sacan, hermano. Han equivocado, gloria sea el nombre del Señor. La Biblia dice claramente que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en vida, sea bueno o sea malo. Y Pedro dice, y se invocáis por Padre a aquel que dice, juzga según la obra de cada uno, comportaos en temor y en temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Aleluya. Amén, amén. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Amén, Hermano, para no siendo la mano muy larga, estos espíritus, hermano, gloria a Dios, vienen con eso, hermano, dice el apóstol Pablo, Padre, no exasperes a vuestros hijos, sino lo desesperes, hermano, no los provoque a ira, no lo asfixie, gloria a Dios, hermano, porque llega un momento que lo asfixia, y a veces, hermano, los mismos hermanos contribuyen, porque los muchachos, hermano, son muchachos, y no por eso no tienen regla para ellos. La Biblia dice, la necedad estaba pegada al muchacho. ¿Dice o no dice así la Biblia? La Biblia dice que la necedad está apegada al muchacho. Así dice la Biblia que yo tengo. Pero también dice que la vara de la corrección la va a alejar de él. Déjalo que sea villayo, déjalo que sea, hermano, intranquilo, déjalo que quiera ser rebelde. La vara lo va a agarrar y si no se endereza, hermano, lo enderezamos, aleluya. Así es, hay Biblia para todo, gloria a Dios. Pero a veces, ¿qué hace la gente? Desgraciadamente, en esta iglesia no, hermano, pero en las otras iglesias. Los hijos del pastor, mire cómo se caminan para aquí y para allá, mire cómo hablan, mire cómo hacen. Son los hijos del pastor. Debes portarte sin tener apegada a la necedad, debes portarte como si no fueras un niño, debes portarte como si no fueras como son los muchachos, porque eres hijo del pastor, debes mostrarte como un extraterrestre. Vamos, hermanos, lo asfixian, llega un momento que no quiero saber nada de Dios, odio la iglesia, odio a los hermanos, odio todo eso. Pero es ese, hermanos, aleluya, es ese, hermano, espíritu, gloria sea el nombre de Jesús, hermano, de no querer estar en la realidad. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y Pablo dice, hermano, no exasperes a los hijos, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Y lo digo porque sí, hermano, medio que lo agarra uno. Es cierto que, mire, hermano, yo no estoy de acuerdo con los niños, hermano, niños con teléfono. Papá compró un teléfono, jamás, hermano. El grande, que tiene 17 años, ha mostrado que es muy tranquilo, muy centrado, muy ecuánime, tiene buenas calificaciones, excelente comportamiento. Pues él puede tener un teléfono, pero los niños, hermano, con un teléfono, mientras menos voces oigan los muchachos, mejores, hermano. O le digo, hermano, me dicen, ¿cómo el teléfono? Jamás, hermano, jamás. ¿Cómo lo hago? Un teléfono. Ahí sí no pueden, y tampoco tienen computadora, hermano. Ahí está mi computadora, en mi oficina, donde estoy yo. Pero yo sé que la pueden usar para el bien, pero también la podrían usar para el mal. Por esa parte me corresponde a mí. Si la van a usar para el mal, hermano, a lo mejor escondido se me pueden meter allí, pero uno tiene que saber, gloria a Dios, hermano, no confundir el libertinaje, no confundir el no ahogarlo con una disciplina, amados hermanos, clara, concreta y que sea, hermanos, aleluya, condescendiente ahí.
constante. Tiene que haber de todo, gloria sea el nombre del Señor Jesús, hermano. Pero sin llegar, hermanos, a oficiarlo, ¿verdad? Gloria sea el nombre de Jesús. Que en una película de cartón, que si este peluche es esto, que si este peluche tiene demonio, que si este peluche el que lo hizo un pacto con el diablo, porque si el que lo hizo un pacto con el diablo, que se vaya al infierno entonces, hermanos. Aleluya, haya él. Que si digo, si los ídolos que los hombres han adorado por años y por siglos, dice la Biblia claramente, no temáis a los ídolos de las naciones, sus ídolos pondrás en el fuego, aleluya. Solamente que no codiciarás para ti ni su oro ni su plata, para que no tengas tropiezo en ello, y no traerás a tu casa ninguna cosa maldita, o dice inmunda, para que no seas maldito. Pero aún los ídolos, hermano, dice, no tienen poder para hacer el bien ni para hacer el mal. Amén. Aleluya. Amén, amén. Ahora, que la gente le sacrifica a los ídolos, a los demonios lo hacen. Por eso dice Pablo, no quiero que os hagáis participantes con los ídolos. Pero de ahí, hermanos, a estar en eso ya es una secta, hermano. Ya de verdad que hay uno sin darse cuenta en tanta cosa de esa, que era una secta. Mira, hermanos, voy a bañar a la piscina en pantalones y toda esa cosa. Estaría que está allá borracho, loco. Imagínate. Oye, ¿qué diferencia hay una bermuda aquí con las patas flacas esas que tengo yo? ¿Qué tentación puede ser eso para nadie ni nada de eso? De veras. Entonces, ahora sí me pongo ¿cómo se llama? Esa chore largo de eso, bermuda le dicen, hermano, por allá. Y ahí estaba, hermano, pero pensando siempre. Allá me encontré una vez los hermanos, creo que eran de masa o algo de eso por allá, cuando estaba en el Cifla. No sé si me vieron o no, pero si me ven, lo más probable, hermano, que, wow, el hermano andaba en chore, ando con una bermuda ahí que casi me la piso yo mismo, me caigo ahí. Pero eso es un espíritu fariseísmo. ¿Qué diferencia entre un pantalón, hermano, a un anchote de eso largo que por abajo de las rodillas, por allá? ¿Qué desnudismo es eso? Que eso son cosas ilógicas, hermanos. Son cosas nada más espíritu ese de fariseísmo, de poner, hermano, difícil las cosas a la gente. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero gloria sea el nombre del Señor, hermano. Vamos a terminar ahora sí. Amén. Otro punto, hermano, ya para terminar, es el de los enemigos, hermano, del cristianismo, ya no de lo personal, como dijimos. Es esa tendencia de hacer judaizar a la iglesia que Pablo tanto tuvo, amados hermanos, que luchar contra eso. Pero eso existe hoy en día todavía, en cierta manera, en la enseñanza. En las iglesias, hermano, del nombre todavía existe. Existe la enseñanza de que los judíos, hermanos, se van a salvar porque son judíos y Dios tiene un pacto para ellos. Y como son judíos, hermano, va a haber el arrebatamiento y se van a ir la gente, pero los judíos son los únicos que tienen un chance. Oh, hermano, los judíos, hermano, son el pueblo de Dios actualmente. Y en el tiempo de Pablo, ese espíritu del judaísmo, hermano, ya fueron allá de Antioquía unos que no mandaron los apóstoles. Y llegaron y dijeron, no, ya se bautizaron en el nombre de Jesús, ya recibieron el Espíritu Santo, todo, pero están perdidos, no se van a salvar. Pero dijeron los hermanos, ¿pero por qué? Porque si no se circuncidan no se van a salvar. Pero ¿cómo que a nosotros nadie nos dijo eso? Nosotros ya nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús, nosotros ya recibimos el Espíritu Santo. No, pero inquietaron a todo el mundo, hermano. ¿Y cree que es poca cosa? ¿Qué dijo Pablo? En verdad digo en Cristo, dijo Pablo, que si os circuncidáis, le dijo los Gálatas, de la gracia habéis caído, aleluya. ¿Qué querían hacer? Tumbarlos de la gracia, amados hermanos. Y dijo Pablo, todo hombre que se circuncida está obligado a guardar la ley. ¿Tú sabes lo que es eso? Después de estar en la gracia de Cristo,
después de ser salvo, de ser un hijo de Dios, venir, hermanos, unos ahí a quererles, hermanos, quitar la bendición, metiéndolos en el judaísmo. Esos espíritus siguen circulando, hermano. Esos espíritus siguen circulando. Y hoy en día, hermano, gloria a Dios, la misma cosa. Cuando la Biblia dice claramente, porque no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior. Dice, hermano, la circuncisión del corazón, etcétera, etcétera. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, ¿verdad? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac será dada la descendencia. Es decir, que los que son de la fe son los hijos de Abraham, aleluya. Y los que no son de la fe de Jesucristo son solamente descendientes en la carne, pero no son contados, hermanos, en Israel. Aleluya. Por eso dijeron los judíos, hermanos, ya para que no haya confusión, hace 2000 años dijeron los judíos a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepiéntase cada uno de vosotros y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el perdón de los pecados. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es ese plan que Dios tiene para los judíos? Porque son judíos. Están equivocados. Escrito está que Abraham tuvo 2 hijos. Uno nació de la esclava y el otro nació de la libre. Amados hermanos, pero gloria sea el nombre del Señor. La Biblia dice que cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, Dios le dijo, Isaac, dice, ahora yo veo que tú me amas porque me has sacrificado a tu hijo, a tu único hijo. Me ibas a sacrificar. Dicen los musulmanes que ahí hicieron fraude de los escritores judíos. No, porque si Abraham tenía 2 hijos, el primogénito, Ismael, y tenía también a Isaac. Dios dijo, a tu único. ¿Por qué? Porque solamente ese nació por la promesa, por la fe. Solamente los que descienden de la fe son contados como hijos, hermanos de Abraham. Amén. Pertenecen al Israel verdadero de Dios. Pero nadie aquí se va a brincar a Dios, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, aleluya. Y el Señor dijo, yo sé que vosotros sois descendientes de Abraham, pero si fuerais hijos de Abraham, mis obras, dice, ¿verdad? Me amarías porque Abraham vio mis obras, dice, y creyó. Y cuando comenzaron a contender mucho con el Señor, le dijo claramente, mira, para decirle la verdad, ustedes lo que son hijos del diablo, aleluya. Amén. Porque solamente, hermano, los que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron en la carne, los parientes, la familia, mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a eso les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y los demás, hermanos, están fuera. Y si no se arrepienten y vienen, hermanos, aleluya, y se bautizan en el nombre de Jesús, no se vistan que no van. Aleluya. Amén. Solamente, hermanos, en Jesucristo. Y no hay ningún plan especial para los judíos. Aleluya. No hay ningún plan. El plan, hermano, Dios no hace sección de personas. El plan de Dios se llama Jesucristo. Y es, hermano, como decía Pablo, hermanos, es el Salvador de judíos y de gentiles. Aleluya. Aleluya. Vamos a estar todos en pie. Amén. Cuidado, hermano, con estos enemigos, hermano. Los enemigos, hermano, del cristianismo, los enemigos de la iglesia, como los fariseos, hermano, que se paraban en la puerta, ni entraban ellos, ni dejaban entrar a los demás. Ahí estaban, amados hermanos, gloria a Dios, buscándole a todos. ¿Por qué no se lavan las manos? ¿Por qué agarraron espigas? ¿Por qué esto? Nada más, hermano, estaban podridos por dentro, llenos de pudredumbre. Y lo que eran unos hipócritas, porque hablaban y no hacían, hermanos, aleluya, buscando nada más errores en la gente, cuando lo que Dios quiere es que
sea de adentro hacia afuera la transformación,